Los miré a ambos sentados en mi sala, bebiendo el café que mi hermana había preparado. Un jueves por la mañana, en mi propia casa en Coyoacán, mi hijo Alberto me dijo que yo vivía demasiado cómodo para un hombre de mi edad. Tenía 44 años, yo tenía 67, y me estaba dando consejos sobre cómo administrar el dinero que yo había ganado con mis propias manos. Su esposa, Fernanda, asentía con la cabeza como si estuviera en una junta de negocios. Llevaba puestos unos lentes de diseñador que yo le había pagado el mes anterior. Alberto vestía una camisa de lino que reconocí de inmediato porque yo había visto el cargo de 4,000 pesos en la tarjeta adicional que le di cuando cumplió 30 años. Esa tarjeta que, según él, era solo para emergencias. «Papá», dijo Alberto con ese tono condescendiente que últimamente usaba conmigo, «Fernanda y yo hemos estado analizando tus gastos. Creemos que podrías vivir con menos. A tu edad, deberías pensar en ahorrar más, en asegurar el futuro de la familia». «¿El futuro de qué familia? ¿La suya?». Me quedé callado. No porque no tuviera nada que decir, sino porque quería escuchar hasta dónde iban a llegar. Fernanda sacó su iPad. Aparentemente habían preparado una presentación. Mi propia nuera había hecho un análisis de mis gastos mensuales. Deslizó su dedo por la pantalla y comenzó a hablar con la seguridad de alguien que acababa de descubrir el fuego. «Don Roberto», me dijo, porque nunca me llamó papá, aunque yo lo había intentado, «gasta usted $1,200 al mes en su gimnasio, su nutriólogo y sus masajes. A los 67 años, ¿realmente necesita todo eso? $1,200. Había investigado, había sumado, había juzgado. Además, continuó, vemos que viaja cada 2 meses. Cancún, Oaxaca, el mes pasado fue a Guanajuato. Son gastos innecesarios. Usted ya viajó suficiente en su vida». Alberto interrumpió, poniendo su mano sobre la de ella en un gesto que se suponía era de apoyo mutuo. «Lo que Fernanda y yo queremos decir, papá, es que nosotros tenemos planes. Queremos comprar una casa más grande. Los niños necesitan mejores colegios. Y francamente, nos preocupa que estés gastando nuestra herencia en cosas frívolas». «Nuestra herencia», dijo, «nuestra herencia como si ya fuera suya. Como si yo ya estuviera muerto y enterrado en el panteón de San Jerónimo». «¿Qué es exactamente lo que proponen?», pregunté con calma. Fernanda sonrió. Pensó que yo estaba entrando en razón. «Bueno, para empezar, podrías cancelar el gimnasio. Puedes caminar en el parque, es gratis. El nutriólogo tampoco es necesario. Yo puedo hacerte un plan de comidas. Y los viajes. Papá, a tu edad deberías estar en casa, disfrutando de la tranquilidad». «¿Y la casa?», preguntó Alberto. «Esta casa es enorme para ti solo. 4 recámaras, jardín, cochera para 3 autos. Podrías vender esta casa y mudarte a un departamento más pequeño. Con lo que sobre, podrías ayudarnos con el enganche de nuestra nueva casa. Sería una inversión en tu familia». Fernanda agregó rápidamente, «Y las tarjetas de crédito. Hemos notado que nos pusiste límite el mes pasado. Eso nos complica mucho, Roberto. Tenemos gastos, compromisos. No es justo que nos restrinjas así cuando tú estás gastando en masajes y viajes». Ahí estaba la verdadera razón de esta visita. No les importaba mi salud ni mi bienestar. Les molestaba que yo gastara en mí mismo el dinero que ellos consideraban suyo. Me recosté en mi silla, la misma silla donde me había sentado cuando mi esposa Claudia murió hace 5 años. La misma silla donde había llorado en silencio después de su funeral, porque mi hijo estaba demasiado ocupado revisando su teléfono durante el velorio. «Interesante propuesta», dije. «¿Puedo pensarlo?». Alberto sonrió aliviado. «Por supuesto, papá. Tómate tu tiempo. Pero no mucho. Fernanda y yo ya encontramos la casa perfecta y necesitamos actuar rápido». Se fueron esa tarde dejando en mi sala el aroma de su perfume caro y su arrogancia más cara aún. Esa noche no dormí. No porque estuviera considerando su propuesta, sino porque estaba recordando. Recordaba cuando Alberto tenía 8 años y yo trabajaba 18 horas diarias en mi taller mecánico. Recordaba cómo Claudia y yo comíamos frijoles y tortillas para que él pudiera tener clases de inglés. Recordaba las madrugadas, las manos destrozadas por el aceite y la grasa, los domingos sin descanso. Cuando Alberto terminó la preparatoria, quería estudiar administración de empresas en una universidad privada.
La colegiatura costaba lo mismo que ganábamos Claudia y yo en 4 meses, pero lo pagamos. Cada peso, cada maldito peso. Claudia tomó un segundo trabajo limpiando oficinas por las noches. Yo empecé a reparar autos a domicilio los fines de semana. Alberto nunca supo, nunca le dijimos. Queríamos que se concentrara en sus estudios, que no tuviera las preocupaciones que nosotros tuvimos. Se graduó con honores. Lloré el día de su graduación, no solo de orgullo, sino de alivio. Pensé, ya está, ya tiene las herramientas para volar solo. Qué equivocado estaba. A los 24 años, Alberto consiguió su primer trabajo en una empresa de consultoría. Buen sueldo, prestaciones, futuro prometedor. Duró 8 meses. Renunció porque, según él, el ambiente laboral era tóxico y el jefe no valoraba su talento. Yo le creí. Le dije que no se preocupara, que se tomara su tiempo para encontrar algo mejor. Le seguí dando dinero para sus gastos mientras buscaba trabajo. 6 meses después, encontró otro puesto. Duró 1 año. Esta vez, la razón fue que no había oportunidades de crecimiento. Otra vez le creí, otra vez lo apoyé económicamente. Después, vino un tercer trabajo, un cuarto, un quinto. Siempre había una razón. El horario era muy demandante. Los compañeros eran envidiosos. El sueldo no era suficiente para su nivel de preparación. Conoció a Fernanda cuando tenía 32 años. Ella trabajaba en marketing para una agencia pequeña. Parecía una buena muchacha al principio. Inteligente, educada. Me cayó bien. Se casaron 2 años después. Yo pagué la boda completa. 150 invitados en un jardín, en Tepoztlán. Banda en vivo, cena de 3 tiempos, barra libre. Costó más de 500,000 pesos. Claudia ya estaba enferma para entonces, pero insistió en que hiciéramos la boda que Alberto quería. Es nuestro único hijo, me decía. Merece lo mejor. 3 meses después de la boda, Fernanda renunció a su trabajo. Dijo que quería enfocarse en construir su propio negocio de consultoría. Ese negocio nunca despegó, o más bien, nunca empezó realmente. Alberto cambió de trabajo 2 veces más después de casarse. Para entonces ya tenía 36 años. Cada vez que renunciaba o lo despedían, yo estaba ahí con la chequera abierta. Renta, supermercado, tarjetas de crédito, auto nuevo cuando el suyo se descompuso. Cuando Claudia murió, dejó parte de su seguro de vida. Alberto sugirió que yo invirtiera ese dinero para nuestro futuro. Lo invertí, sí, pero en mi propio nombre, en mi propia cuenta. Algo me dijo que no lo mezclara con lo demás. Después del funeral, Alberto y Fernanda empezaron a venir más seguido a la casa. Al principio pensé que era porque me querían acompañar en mi duelo. ¡Qué ingenuo! Venían a ver qué había en la casa, a preguntar sobre papeles, sobre cuentas bancarias, sobre propiedades. Fernanda un día me preguntó casualmente si yo había hecho testamento. Le dije que sí, y vi la ansiedad en sus ojos cuando le dije que mi abogado tenía todos los detalles, pero que prefería no hablar de eso todavía. Tuvieron 2 hijos, mis nietos, Santiago y Emilia. Los adoro, son lo único bueno que salió de ese matrimonio. Pero incluso ellos se convirtieron en herramientas de negociación. Los niños necesitan ir a escuela bilingüe, papá. ¿Nos puedes ayudar con la colegiatura? Santiago necesita brackets. Son carísimos, pero es importante para su desarrollo. Emilia quiere tomar clases de ballet. No podemos pagarlas, pero tú sí podrías. Y yo pagaba, siempre pagaba, porque los amaba, porque eran mis nietos, porque no quería que ellos sufrieran por las malas decisiones de sus padres. Pero esa noche, después de que Alberto y Fernanda me dijeron que yo debía vivir con menos para que ellos pudieran vivir con más, algo se rompió dentro de mí. O tal vez se arregló. Me levanté a las 6 de la mañana del viernes. Llamé a mi banco. Hice una cita para las 9. A las 9:15, el ejecutivo de cuentas me estaba mirando con los ojos muy abiertos. ¿Está seguro, don Roberto? Son 3 tarjetas adicionales. Si las cancela, estoy completamente seguro. Cancele las 3. Y quiero que quite mi nombre de la cuenta conjunta que tengo con mi hijo. Abra una nueva cuenta solo a mi nombre y transfiera todo. ¿Entendido? ¿Algo más? Sí. Quiero un reporte detallado de todos los gastos en esas tarjetas en los últimos 12 meses. Me lo entregaron 1 hora después. No sé qué esperaba encontrar,
pero la realidad superó mis peores temores. En 12 meses, Alberto y Fernanda habían gastado 847,000 pesos en mis tarjetas de crédito. Restaurantes caros, ropa de diseñador, electrónicos, un fin de semana en Tulum, muebles nuevos, un Apple Watch, vinos de importación, zapatos que costaban lo mismo que yo ganaba en una semana completa en mis primeros años de mecánico. 847,000 pesos. Mientras tanto, yo me estaba sintiendo culpable por gastarme $1,200 al mes en mi salud. Salí del banco y fui directamente a mi despacho de abogados. El licenciado Martínez era mi abogado desde hacía 30 años. Había redactado mi testamento original y lo había actualizado después de la muerte de Claudia. Roberto, me dijo cuando le expliqué lo que quería hacer, ¿estás seguro? Es tu hijo. Por eso lo hago, licenciado, porque es mi hijo y ya no lo reconozco. Modificamos el testamento. La casa, las propiedades, las cuentas de inversión, todo quedaría en un fideicomiso para Santiago y Emilia hasta que cumplieran 25 años. Alberto recibiría una cantidad fija, suficiente pero no generosa. Fernanda no recibiría nada directamente. También redacté una carta. Se las entregaría junto con el Nuevo Testamento cuando fuera el momento. El lunes por la mañana, mi teléfono empezó a sonar. Era Alberto. Papá, ¿qué pasó? Intenté usar la tarjeta en el súper y me la rechazaron. Debe ser un error del banco. No es un error, Alberto. Cancelé las tarjetas. Silencio, un silencio largo y denso. ¿Cancelaste las tarjetas? ¿Por qué? Porque me di cuenta de que tenían razón. Necesito vivir con menos, empezando por menos gastos en tarjetas adicionales que no son mías. Papá, no puedes hacer esto. Tenemos compromisos, cuentas por pagar. Los niños necesitan. Los niños tendrán lo que necesiten. De hecho, abrí cuentas de ahorro a nombre de ellos. Cada mes voy a depositar dinero ahí para su educación, pero ya no voy a pagar sus gastos de adultos. Escuché a Fernanda gritando en el fondo. No distinguí las palabras exactas, pero el tono era claro. Furia, pánico. Papá, la voz de Alberto temblaba ahora. Sabes que mi trabajo apenas me alcanza. Necesitamos esas tarjetas. ¿Qué vamos a hacer? Lo que todos los adultos hacen, vivir con lo que ganan. Pero la casa que queremos comprar, compren una casa que puedan pagar ustedes. Los colegios de los niños. Hay excelentes escuelas públicas en esta ciudad. Yo estudié en una. Tú estudiaste en una hasta la preparatoria. Papá, por favor, no seas así. Somos tu familia. Exactamente por eso hago esto, Alberto. Porque eres mi familia y no voy a ver cómo se convierten en parásitos. Colgó. O mejor dicho, azotó el teléfono. Los siguientes días fueron un infierno. Llamadas, mensajes, correos electrónicos. Alberto, Fernanda. Incluso llamaron mis cuñadas para decirme que estaba siendo cruel, que era mi obligación como padre ayudar a mi hijo. Lo ayudé, les dije. Le pagué su educación, le di oportunidades. Le presté dinero que nunca me pagó. Ya hice mi parte. La familia se dividió. Algunos me apoyaron en privado, pero no se atrevieron a decirlo públicamente. Otros me llamaron egoísta, amargado, mal padre. A las 2 semanas, Alberto y Fernanda aparecieron en mi puerta. Fernanda tenía los ojos rojos. Alberto se veía derrotado. Papá, necesitamos hablar. Los dejé pasar, pero esta vez no ofrecí café. Nos van a correr del departamento, dijo Alberto. No podemos pagar la renta sin tu ayuda. ¿Cuánto pagan de renta? 23,000 pesos al mes por un departamento. Alberto, yo pago 5,000 de predial al año por esta casa que es mía. Busquen algo más barato. No hay nada más barato en la zona que queremos. Entonces cambien de zona. Fernanda explotó. ¿Qué quieres? ¿Que vivamos en Neza? ¿Que nuestros hijos vayan a escuelas de tercera? ¿Que nos volvamos pobres? Quiero que vivan de acuerdo a lo que ganan. Eso no es ser pobre, es ser responsable. Tú nos hiciste esto, gritó ella. Nosotros contábamos con tu apoyo. Planificamos nuestra vida contando con que tú estarías ahí. Y ahora nos abandonas. Algo dentro de mí se endureció aún más. Les voy a decir algo que necesitan escuchar. Yo no les debo nada. Ya cumplí mi deber como padre cuando Alberto cumplió 18 años. Todo lo que he dado desde entonces ha sido por amor, no por obligación.
y ustedes convirtieron ese amor en una cuenta bancaria. Alberto se levantó. Eres un egoísta. Un viejo egoísta que prefiere sus masajes y sus viajes antes que el bienestar de su propia familia. ¿Quieren saber la verdad?, dije, y mi voz sonó más fría de lo que esperaba. Revisé los estados de cuenta. En los últimos 12 meses gastaron 847,000 pesos en las tarjetas, casi 1.000.000 de pesos. ¿Saben cuánto gané yo en mi mejor año como mecánico? 180,000. Y con eso los mantuve a ustedes dos, pagué esta casa y ahorré para el futuro. Fernanda palideció. Alberto abrió la boca pero no salió ningún sonido. Ahora entiendo, continué, por qué estaban tan preocupados por mis gastos. No era porque les importara mi bienestar, era porque cada peso que yo gastaba en mí mismo era un peso menos para ustedes. Papá, mi decisión es final, las tarjetas están canceladas. El apoyo económico se terminó. Van a tener que hacer lo que yo hice a su edad, trabajar, ahorrar, sacrificarse, o tal vez ni siquiera tienen que sacrificarse tanto. Ustedes tienen educación universitaria, que yo no tuve. Tienen juventud, que yo ya no tengo. Tienen oportunidades que yo nunca tuve. Se fueron sin decir más. Los siguientes 3 meses fueron silencio. No llamaron, no visitaron, no enviaron fotos de los niños. Me dolió. No voy a mentir. Hubo noches en que me pregunté si había hecho lo correcto, si tal vez estaba siendo demasiado duro, si quizás debería llamarlos, disculparme, volver a abrir la chequera. Pero entonces recordaba esa expresión en el rostro de Fernanda cuando me dijo que yo estaba gastando su herencia, y me mantenía firme. Un domingo por la tarde, 4 meses después de nuestra última conversación, sonó el timbre. Era Alberto, solo, sin Fernanda. Se veía diferente, más delgado, más cansado, pero también había algo más en sus ojos, algo que no había visto en años. ¿Puedo pasar? Le serví café. Nos sentamos en la misma sala donde todo había empezado. Conseguí un trabajo, dijo sin preámbulos. En una empresa de logística, no es lo que estudié, pero paga bien. 40,000 al mes. Eso es bueno, hijo. Nos mudamos a un departamento en Iztapalapa, 2 recámaras. Los niños van a escuela pública. Es diferente, pero están bien. Me alegro. Fernanda está trabajando también, en una tienda departamental. Odia cada minuto, pero lo hace. No dije nada. Solo esperé. Tenías razón, papá. Nos habíamos convertido en lo peor, en parásitos, en personas que creían que el mundo les debía todo sin dar nada a cambio. Alberto. No, me interrumpió. Déjame terminar. Vine a decirte algo. Vine a pedirte perdón. Las lágrimas empezaron a caer por su rostro. Mi hijo, ese hombre de 44 años que siempre había sido tan orgulloso, estaba llorando frente a mí. Perdóname por no valorar todo lo que hiciste. Perdóname por convertir tu amor en una obligación. Perdóname por permitir que Fernanda te hablara así. Perdóname por no ser el hombre que me enseñaste a ser. Me levanté y lo abracé. Lloramos juntos, padre e hijo, como no lo habíamos hecho desde que era niño. No necesito que me pidas perdón, le dije. Solo necesitaba que despertaras. Desperté, papá, y duele. Duele ver lo que fui. Duele darme cuenta de cuánto tiempo perdí esperando que la vida me lo diera todo sin esfuerzo. Nos sentamos de nuevo. Me contó todo. Cómo había sido ese primer mes sin mi apoyo. El pánico, las peleas con Fernanda, la vergüenza de tener que vender el auto, la humillación de mudarse a un departamento decente pero simple, como él lo describió. Me contó cómo había tenido que aceptar trabajos que estaban por debajo de su nivel, cómo sus amigos se habían reído cuando les dijo que estaba trabajando en logística, cómo Fernanda había llorado el primer día que tuvo que ponerse el uniforme de la tienda. Pero también me contó algo más. Me contó cómo Santiago, mi nieto de 11 años, le había dicho que estaba orgulloso de él. Cómo Emilia, de 8 años, había hecho una tarjeta que decía, «Mi papá es un trabajador». Cómo, por primera vez en su vida, se había ganado el respeto de sus propios hijos, no por lo que compraba, sino por lo que hacía. ¿Y Fernanda?, pregunté. Está cambiando. Todavía le cuesta, sigue enojada contigo, pero está cambiando. El otro día me dijo que nunca había sentido más satisfacción que cuando recibió su primer sueldo completo
y pudimos pagar todas las cuentas del mes sin ayuda de nadie. Sonreí. Tal vez había esperanza para ellos después de todo. Papá, dijo Alberto después de un largo silencio, no vine a pedirte dinero. Vine a decirte, gracias. Gracias por no rescatarme. Gracias por dejarme caer, porque solo cayendo aprendí a levantarme solo. Esa noche, después de que Alberto se fue, saqué el testamento que había modificado. Lo leí de nuevo, y decidí que lo volvería a cambiar. Alberto había demostrado que podía cambiar, que podía ser el hombre que yo siempre supe que podía ser. Se había ganado algo más que una cantidad fija. Se había ganado mi respeto de nuevo, pero no se lo diría todavía. Él necesitaba seguir caminando solo un poco más, fortalecerse, consolidarse. Esa Navidad, por primera vez en 5 años, tuvimos una cena familiar real. Alberto, Fernanda y los niños vinieron a la casa. Fernanda todavía estaba un poco tensa conmigo, pero fue cortés. Los niños estaban felices. Santiago me mostró sus calificaciones. Eran excelentes. Ahora sí me esfuerzo, abuelo, me dijo, porque sé que si quiero ir a la universidad, voy a tener que ganarme una beca, como hizo mi papá. Alberto me miró y sonrió. Una sonrisa de verdad, no de esas sonrisas forzadas de antes. Después de la cena, mientras Fernanda ayudaba a los niños con sus regalos, Alberto se acercó a mí en la cocina. Papá, hay algo que quiero que sepas. Empecé a ahorrar, poco pero algo, y estoy planeando. En unos años, cuando haya ahorrado suficiente, quiero regresarte parte del dinero que me diste todos estos años. No todo, porque sería imposible. Pero algo, para mostrarte que entendí la lección. Puse mi mano en su hombro. No quiero que me devuelvas el dinero, hijo. Quiero que uses ese dinero para tus hijos, para enseñarles lo que yo no te enseñé a tiempo, que el dinero se gana, no se espera, que el trabajo dignifica, que la vida no le debe nada a nadie. Lo haré, papá, te lo prometo. Y supe que esta vez, esa promesa sí la iba a cumplir. Ahora, 2 años después de ese jueves en que Alberto me dijo que debía vivir con menos, la vida es diferente, mejor. Sigo yendo a mi gimnasio, sigo viajando, sigo disfrutando de mi dinero porque lo gané y porque me lo merezco. Alberto tiene ahora un mejor puesto en la misma empresa. Fue promovido porque demostró compromiso y responsabilidad. Fernanda terminó su certificación en marketing digital y ahora trabaja desde casa, ganando más que en la tienda. Mis nietos me visitan cada fin de semana, no para pedirme cosas, sino para compartir tiempo conmigo. Me cuentan de sus logros, de sus sueños, de sus planes. Santiago quiere ser ingeniero, Emilia quiere ser veterinaria, y ambos saben que para lograrlo van a tener que trabajar duro. La semana pasada, Alberto me llamó. Me dijo que habían ahorrado suficiente para el enganche de un departamento, no la casa de sus sueños, pero un lugar propio. Me preguntó si podía ir a verlo. Fui. Era un departamento modesto en una zona normal, nada lujoso. Pero cuando vi el orgullo en los ojos de mi hijo al enseñarme cada rincón, cuando vi la sonrisa de Fernanda diciendo, es nuestro, lo pagamos nosotros, supe que el sacrificio había valido la pena. Antes de irme, Alberto me abrazó en la puerta. Papá, tenías razón. El amor verdadero no es dar todo, es enseñar a volar. Manejé de regreso a mi casa en Coyoacán con lágrimas en los ojos, pero esta vez eran lágrimas de alegría, porque finalmente mi hijo había entendido la lección más importante que un padre puede enseñar, que el mejor regalo que puedes dar a tus hijos no es una vida fácil, sino las herramientas para construir su propia vida. Y yo, a mis 69 años, había aprendido algo también, que a veces la decisión más amorosa es la más difícil, que rescatar a alguien una y otra vez no es amor, es condena, que permitir que caigan, que luchen, que se levanten solos, eso sí es amor. Esa noche me senté en mi sala con una copa de vino, un vino caro que compré con mi dinero, en mi casa que pagué con mi esfuerzo, rodeado de mis recuerdos y mi dignidad intacta, y pensé en Claudia, en cómo le hubiera gustado ver a Alberto ahora, transformado, maduro. Finalmente, el hombre que siempre supimos que podía ser. Lo hicimos bien, amor, le dije al aire. Al final, lo hicimos bien, y en el silencio de mi casa, llena de paz y satisfacción, supe que era verdad.